Bueno, vamos allá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy me gustaría hacer un análisis, una especie de comentario, o mejor dicho, una ingeniería inversa, de un texto que he descubierto en la antología titulada El terror y otros relatos de lo extraño, de Arthur Machen. Bueno, es una selección de textos que, como su propio título indica, tratan, o mejor dicho, se recrean en torno a el terror y diferentes situaciones extrañas. Lo extraño es una de las categorías de lo insólito, y yo he escogido un texto titulado Don de lenguas, que está en la página 170. Dejaré el link de esta antología en la descripción para que podáis leerlo, iba a decir, para que podáis, desde luego, el don de lenguas hoy no lo tengo yo. Bueno, lo dejaré en la descripción para que podáis leerlo, descargarlo, obviamente primero, y después leerlo. Y una vez leído, os invito a que volváis al vídeo para poder entenderlo mejor, o ver cómo funcionan diferentes aspectos, ¿no?, del texto, cómo funcionan los engranajes literarios en este pequeño relato que se lee en nada, en 10 minutos. Bueno, no sé si he dicho que está en la página 170. Bueno, luego lo dejaré todo en la descripción. Bien, ¿por qué he escogido este texto en concreto? Bueno, nos va a servir para ver algunas claves de cómo está contado el terror, aunque no sea un texto terrorífico. Si lo leéis os daréis cuenta, ni nada parecido. En realidad, y esto ya es una cosa más personal, lo he cogido porque el tema del don de lenguas me interesa bastante. ¿Y qué es el don de lenguas? Antes de entrar en el texto, bueno, hay que distinguir, o deberíamos distinguir, tres conceptos diferentes que se rozan, pero no llegan a ser lo mismo del todo, ¿vale? Tendríamos el don de lenguas, la xenoglosia y la glosolalia. Bueno, el don de lenguas, que es el primer concepto y al que se refiere este texto, es el nombre religioso general para la capacidad atribuida a la inspiración divina de hablar de manera extraordinaria. Según la interpretación, puede referirse a la glosolalia o a la xenoglosia. Bueno, el don de lenguas en la religión cristiana, que es la que más conozco por motivos evidentes, porque me he criado en una cultura cristiana, desconozco si en otras religiones sucede, puede que también esté recogida, no lo sé. Digo que el don de lenguas es una de las gracias divinas. Seguramente hayáis escuchado o hayáis visto películas en las que a diferentes personajes les aparecen estigmas en las manos, heridas, una herida, mejor dicho, en el costado, no sé, también estigmas en los pies, que se relacionan con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Y son gracias. Es decir, si lo tuviésemos que reducir al mínimo y explicarlo de una forma sencilla, serían correferencias que existen entre personas que supuestamente han sido tocadas por Dios y la muerte del Hijo de Dios. El don de lenguas es también una gracia, es decir, es una inspiración. Bueno, a ver, no vamos a darlo por seguro, porque aquí, sobre todo, pretendemos ser científicos y no estamos convencidos de que esto suceda. Hay que coger las cosas con mucho cuidado. Bueno, el don de lenguas también sería una gracia inspirada por Dios. Esto es, em, el superior, Dios, omnisciente, omnipresente, omnisciente, nos otorga la cualidad de hablar una lengua que desconocemos completamente. Es como una especie de vía de comunicación. Y si leéis la Biblia, pues en un capítulo que no recuerdo exactamente, uno de los apóstoles o unos cuantos apóstoles empiezan a hablar en lenguas que en principio no conocen. Bueno,
Eso sería el don de lenguas, ¿vale? Que como digo, recoge la xenoglosia y la glosolalia. Bien. La xenoglosia sería hablar una lengua humana real que la persona supuestamente nunca ha aprendido. Claro, en el relato serían los casos del latín y el hebreo. Y por último, la glosolalia, que es la que más se diferencia, digámoslo así, consistiría en producir sonidos fluidos semejantes a los de una lengua y normalmente en un contexto religioso o extático, pero sin corresponderse necesariamente con un idioma identificable. En el don de lenguas y en la xenoglosia sí tendríamos un lenguaje claro, un lenguaje evidente, un lenguaje reconocible, fuere el que fuere. En la glosolalia, en cambio, los sonidos que produce esa persona inspirada por Dios no son del todo reconocibles. Se relacionan más con una especie de balbuceo, ¿no? Un qué sé yo que me deja balbuceando, como decía San Juan de la Cruz. Un no sé qué que te deja, bueno, balbuceando. En ese no sé qué trata de representar ese balbuceo ante algo que es superior o que no se entiende del todo. Bueno, ya me estoy yendo por las ramas. En realidad, en realidad el don de lenguas, la xenoglosia y la glosolalia son tres formas de la misma gracia. Y si os habéis leído el relato, entenderéis a lo que me estoy refiriendo. Muy bien. Dicho todo esto, vamos ya con las claves del terror o de lo extraño en este texto. He dicho antes que lo extraño es una de las formas de lo insólito. Bueno, dentro de lo insólito, que yo sepa, hay 4 formas fundamentales. Estaría lo extraño, que es a lo que a la categoría a la que pertenece este texto. Por ejemplo, no sé, estamos en una clase y de repente entra un toro por la puerta. Es raro, es difícil que suceda, pero puede pasar en un entorno rural. Pues no sería una cosa del todo descabellada. Después tendríamos también en las categorías de lo insólito a lo fantástico, que consiste en que un elemento disruptor entra en nuestra cotidianidad o entra en un mundo reconocible. Por ejemplo, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o Drácula o Frankenstein. Pues hay una realidad perfectamente reconocible en la que una serie de personajes participan y este elemento, este monstruo, entra a sembrar el caos. Después tendríamos lo maravilloso, que ya consistiría en que son mundos creados ex nihilo, es decir, de tal forma que las coincidencias con nuestra realidad son simples coincidencias, y ahí tenemos, por ejemplo, El Señor de los Anillos o todas las sagas de fantasía, Juego de Tronos, etc. Y por último tendríamos lo neofantástico, categoría en la que lo fantástico deja de ser una cosa rara para volverse cotidiana. Por ejemplo, la metamorfosis, ¿no?, de Kafka. Gregor Samsa se despierta convertido en un horrible insecto. ¿Y qué es lo primero en lo que piensa Gregor Samsa? Tengo que ir al trabajo. No hay un distanciamiento de esa realidad en la que ha despertado convertido, sino que dice, pues tengo que ir al trabajo, ¿no? Se cotidianiza, sí, se cotidianiza, vamos a decirlo así, esa realidad extraña que ha entrado en ese mundo. Bueno, pues aquí estamos en este relato ante un texto de lo extraño. De lo extraño porque, bueno, voy a hacer spoiler ya, de lo extraño porque pasan cosas raras, pero que no tendrían por qué ser imposibles o improbables. De hecho, tienen cierto sentido. Y dicho todo esto, vamos allá.